En prácticamente ningún lado te enseñan finanzas personales, ni siquiera lo más básico. Y la verdad, pues es que a veces parece que es un tema oculto, que necesitas trabajar en la NASA con muchísimas pantallas, números, ciencia nuclear, ¿no? Y entonces, pues bueno, muchas veces la gente dice, no, finanzas, pues dejémoselo a los financieros. Y si tú te dieras cuenta que conocer lo más básico de finanzas personales podría hacer grandes cambios en tu vida, en tu economía familiar y evitar que caigas en la quiebra financiera, serías el más feliz. Y en esta serie te voy a decir 5 cosas que te van a pasar si no aprendes lo más básico de las finanzas personales. Primera cosa que te va a pasar por no saber los básicos de finanzas personales, que es no ver los riesgos potenciales. O vulgarmente, como dirían por ahí, no la ves venir y cuando ya la viste, ya te chupó la bruja, ¿no? O sea, te empiezan a pasar cosas que tú pensabas que nunca iban a pasar, que nunca te iban a pasar a ti. Tu país cayó en problemas pues económicos, tu empresa dejó de ser rentable, quebró por una más innovadora, tu trabajo nunca iba a desaparecer y de pronto ya lo hace un robot. Tus inversiones estaban malas, invertiste y al día siguiente perdiste la mitad del dinero. Son cosas que no puedes ver los riesgos potenciales y cuando ya los ves ya perdiste. Otra cosa que empieza a suceder cuando empiezan todas estas, digamos, bolitas de nieve donde se empieza a perder dinero, pues generalmente no te pasa solo a ti. Todo el mercado o a todas las personas están en una situación similar y entonces, como andamos sensibles, digamos, caemos en la desesperación colectiva y es difícil actuar porque al final todos queremos lo mismo, salir de la crisis, salir de los riesgos potenciales, limitar nuestras pérdidas. Y entonces, cuando estas cosas suceden, empiezan a bombardarte con noticieros, noticia por aquí, noticia por allá, muy amarillistas, y entonces caes en la parálisis del análisis, que quiere decir que tienes tanta información de diferentes fuentes que al final nunca sabes cuál es verdad y cuál es no. Y eso va a limitar tu capacidad de decidir y salirte de esta crisis, de estos riesgos. Y como es difícil actuar, pues bueno, al final es difícil limitar tus pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que tienes pérdidas ilimitadas y podrías llegarlo a perder todo. Y tú sabes cuáles son los riesgos potenciales, sabes cómo limitar tus pérdidas en una crisis. Cosa número 2 que te va a pasar por no saber la parte básica de finanzas personales. Bueno, es muy difícil ver las oportunidades o cuando uno las ve, ya no las ve a tiempo, ya se ve que ya pasaron. ¿A ti nunca te ha pasado eso? Que tú dices, esta es una buena idea, es un buen negocio, una buena inversión, y cuando tú te metes te das cuenta que ya pasó, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, al no ver las oportunidades en un tiempo razonable, uno de los principales síntomas es que ya te metes y pues ya está lleno de competencia gigante, comisiones, impuestos, regulaciones, y se tienen economías de escala. ¿Qué quiere decir una economía de escala? Que bueno, ya hay empresas muy grandes que ya se metieron a hacer inversiones en infraestructura que tú, pues obviamente ya no puedes competir. Y como el sistema actual, pues es muy complejo, pues eso te limita a ti, te pone una barrera de entrada. Generalmente, después de las crisis en la historia, que además ha habido muchísimas crisis en la historia, pongámosle que es la tormenta. Después de la tormenta siempre sale el sol. Y con el sol pues vienen muchísimas oportunidades, ¿no? Y entonces pues tú tienes herramientas de lo que ya ha funcionado antes. Por ejemplo, una cosa básica de las finanzas es saber un poco de historia de dinero.
Si tú no sabes un poco de historia de dinero, no vas a saber qué sí funcionó en el pasado, por qué el hoy es como hoy, y entonces es muy difícil ver a futuro cuáles van a ser las tendencias. Y como muchas veces en los medios, pues te empiezan a susurrar cosas al oído que pues muchas veces tienen información limitada en el tiempo o sesgada, pues puede ser muy susceptible a la manipulación mediática, que sale una noticia, pero muchas veces no tiene sustento histórico y como tú no sabes, bueno, pues te dejas ir, te dejas llevar, inviertes y pierdes dinero. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a ser muy difícil percibir las tendencias y entonces tampoco tienes estrategias para aprovecharlas después de la tormenta. Adicional, hay muchísima manipulación mediática en el aire, respiras manipulación y es difícil maximizar y aprovechar las oportunidades. Y tú, en algún momento, has sentido que aprovechas una de las tendencias o a veces sientes que las tendencias ya se aprovecharon de ti, ¿no? Cuando inviertes chip, pues ya perdiste. ¿Has sentido esto antes? Cosa número 3 que te va a suceder si no sabes lo más básico de finanzas personales. Y es que es muy difícil ser agradecido. Alex, pero ¿eso qué tiene que ver con las finanzas personales, no? Mira, hoy en día vamos muy ensimismados en la calle, caminando, pensando en nuestros problemas, cómo darles la vuelta, cómo resolverlos. Y muchas veces, adicional, pues cargas con las noticias fatalistas del día a día. Que aquí pasó esto, que tragedia aquí, tragedia allá, crisis por aquí. En todos lados es lo mismo, ¿no? Y a donde voltees hay problemas. Pues mira, total, así vamos por la vida viendo las cosas un poco gris o a veces muy negras y no nos damos cuenta que estamos en el mejor momento de la historia. ¿Cómo es eso, no? Bueno, te pregunto a ti, ¿te hubiera gustado nacer antes, por ejemplo, en un sistema feudal donde solamente había un señor feudal y todos los demás eran siervos? Esa era la clase social. Y además tú vivías pues para mantener al señor feudal. Probablemente el sistema monetario era diferente, pero tú le tenías que pagar tributo para que él viviera. Y no todos vivían en las mejores condiciones. ¿A ti te hubiera gustado, por ejemplo, nacer en el Imperio Romano, donde no había oportunidades, donde todo mundo pues era pobre, excepto la aristocracia? ¡Qué sorpresa!, ¿no? Y eso si no te tocaba ser un esclavo. Y un esclavo, bueno, pues tenía sus problemas porque ahí sí eras como un objeto, básicamente. Otro lugar en donde probablemente no te hubiera gustado estar era en el sistema industrial de hace unos 200 años, donde te descontaban del salario por silbar. Imagínate, además, las horas legales de trabajo era una jornada de 16 horas. Básicamente, pues tenías como una hora para transportarte o a ver qué hacías con una hora y lo demás dormir. Y básicamente trabajabas, o más bien vivías para trabajar. Y hoy nos estamos quejando por una hora extra, 2 horas extra. Imagínate 16 horas. Antes no había luz, no había electricidad, ni había lo que hay de medicina. A ti te daba algo a los 25 años y bueno, y ahí quedabas, ¿no? Entonces, hoy en tus manos tienes una tecnología de GPS, tienes luz, tienes agua, acceso a la educación online, la que tú quieras. Es gratis a veces, hasta en YouTube ponen cosas, ¿no? Y bueno, hoy puedes poner una tienda online, no necesitas invertir millones en una maquinaria para hacer algo. Los sistemas de salud hoy son públicos, igual que los de transporte. Oye, Alex, está feo. Bueno, no, a veces está feo, a veces no. Puede estar bonito, pero independientemente de eso, antes eso no existía. Antes, ¿cómo te transportabas? Hoy existe eso. Hay aviones. Hace unos años, ¿cuántas personas en el mundo tenían la oportunidad de viajar de un continente a otro? Pues eso no existía. Entonces, el día de hoy, tal vez no todos tienen acceso a esas cosas, pero cada vez
la cantidad de población que tiene más acceso a eso, pues es mejor. Total, cuando no sabes las cosas básicas y no sabes dónde estás, pues es muy fácil quejarse y culpar a los demás. Y como dice el dicho, el que no agradece no merece, pues entonces, si tú te la pasas quejándote y que la culpa y esto, si esa es la mentalidad, pues muchas veces se atraviesan todavía más razones por las cuales es muy difícil agradecer. La cuarta cosa que puede pasar por no saber los básicos de finanzas personales es que no vas a ver el cambio de las reglas. Alex, ¿qué reglas? ¿De qué me estás hablando? De las reglas financieras, de las reglas del dinero, de cómo generar riqueza, de cómo mantener tu patrimonio en el tiempo y cuáles son las mejores fuentes de ingreso y cuáles no. Hay cosas que van pasando en el mundo que van modificando las reglas del juego. Imagínate que tú estás en un juego y pues siempre hay reglas. Y entonces pues tú no te das cuenta cuando te cambian las reglas del juego y cuando tú sales a jugar pues juegas con las mismas reglas de siempre. Y lo que puede pasar pues es que tú te quedas jugando con reglas que son reglas de antaño y entonces pues muchas veces pues están obsoletas. Y eso puede condenar tu futuro financiero. Y las nuevas reglas, bueno, pues siempre castigan ciertas industrias, ciertas empresas o trabajos y benefician a otros. ¿Tú sabes cuáles son? ¿Cómo podrías tú sacar ventaja de esto? Imagínate que si tú no sabes cuáles son las reglas, le enseñas a tus hijos reglas viejas y luego pues ellos, pum pum, se hace una bolita, tampoco saben, así 2, 3 generaciones y podría haber generaciones de atraso económico. Lo cual después, y bueno, ahorita lo estamos viendo, trae problemas sociales. ¿De quién será responsabilidad esto? ¿De nosotros? ¿Del gobierno? ¿De las escuelas? ¿Quién se tiene que hacer cargo de esta educación? La quinta cosa que te va a pasar por no saber lo básico de finanzas personales es que seguramente tú conoces gente que dices, híjole, es que esta persona parece que está destinada a la crisis, o incluso a veces uno mismo, ¿no? Destinada a las catástrofes. Y así parece que es el destino. ¿Qué sucede o por qué pasa esto? Porque aquí ya se junta la bolita de nieve de todas las razones anteriores. ¿Por qué? Porque imagínate que no ves los riesgos potenciales. Como no ves los riesgos potenciales, no tienes forma de limitar tus pérdidas. Entonces corres riesgo de pérdidas ilimitadas y de perderlo todo. Después, pues tampoco es fácil ver las oportunidades después de que sale el sol. Maximizas poco tus ganancias y a veces puede ser que bueno, no gane nada, ¿no? Y entonces ganas poco, pierdes todo y sales a jugar con reglas de antaño que te pueden dejar con años de atraso y pocas probabilidades de éxito financiero. Y si nos vemos además muy filosóficos, el karma, la vida, Dios, el universo, como lo queramos llamar, pues resulta que vas a sentir que no te ayuda. ¿Por qué? Porque ya todo lo vemos gris, estamos con culpitis, con quejitis, y como el que no agradece, pues no merece, pues tampoco la vida te va a dar una razón para que te vaya mejor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tú, por ejemplo, ya sabes limitar tus pérdidas. ¿Cómo se limitan las pérdidas? ¿Sabes maximizar las oportunidades? ¿Cómo sacarle un mejor beneficio a las tendencias? Y tú conoces, por ejemplo, cuáles son las reglas de la riqueza. ¿Las tienes actualizadas? Nosotros no queremos definitivamente que te pase nada de esto que está aquí. Entonces, visita nuestra página o nuestras redes sociales para tener una mejor información.